Bueno, la verdad es que en mi colegio, a pesar de que siempre hemos tratado de convertir a los estudiantes en personas autónomas, no es como que los abandonamos en este proceso, ¿no? Sino que es una transformación constante en la cual para usted convertirse en una persona autónoma, no es necesario que haya una evaluación de una escala de 1 al 10 respecto a todos los referentes de la autonomía, pero sí necesita opiniones para usted construirse a sí mismo. De este modo, utilizando conceptos de la vida real, ejemplos de la vida real, usted se da cuenta que, por ejemplo, en la universidad, usted no va a tener un profesor que a usted le diga cuándo va a entregar y cuándo no le va a entregar. Eso es solamente en el colegio y en la metodología tradicional. Pero usted en una universidad, usted es autoconsciente de qué hace y qué no hace. Eso es lo que tratamos de nosotros implementar con esta reflexión. Usted no pierde el año, pero pierde su tiempo. ¿Y cuándo va a recuperar usted ese tiempo que perdió? Nunca. Se recupera, pero cuando usted se dedica a sus cosas, se concentra en sus cosas y no se desvía de estas. Así los estudiantes van formando una conciencia y un pensamiento en el cual van desarrollando esta reflexión hasta el punto en el que ya llegan como a lo último, ¿cierto? A la última escala antes de convertirse en un verdadero autónomo, una persona que toma sus propias decisiones, consciente de las consecuencias tanto positivas como negativas. Y sí, eso.